Oh, ok. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre, ante todo, es Jesús Márquez. Voy a ser su facilitador, su instructor, su profesor de la materia física 1 durante el periodo del curso intensivo. La primera parte de la materia, básicamente lo que vamos a ver ahorita, es lo correspondiente a la primera actividad. Vamos a dividir la materia en 6 actividades. Dos actividades por cada corte, ¿no? Serían 2 actividades del primer corte, una 10% y 20%, 2 actividades en el segundo corte, 10% y 20%, y 2 actividades en el tercer corte, que serían las 2 correspondientes al 20% cada una. La primera parte, que sería la primera actividad, que ya la tienen desde el martes, creo que fue que la coloqué en la plataforma, es referida a la ley de Coulomb. Es básicamente la ley de Coulomb. Y se van a dar cuenta que la actividad es bastante sencilla. Es mucho de la aplicación de los conocimientos de física 1. Llámese la aplicación de la parte de vectores. Ya nosotros sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial y como la ley de Coulomb es relacionada o relativa a las fuerzas con que dos elementos cargados eléctricamente se atraen o se repelen, entonces estamos hablando de magnitudes vectoriales. Los problemas se resuelven como cualquier problema de vectores. La diferencia es que aquí ya estamos introduciendo el concepto de carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, los elementos que están cargados eléctricamente, o sea, cargados eléctricamente con carga positiva o con carga negativa, eh, y ya nosotros sabemos que cuando las cargas son iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Si ponemos a ver un poquito, y eso es material de bachillerato y, y aquí lo que vamos a agregar otra cosita más. Entonces, fíjense, la actividad consta de cuatro problemas. Es muy importante, muy importante, que ustedes lean la parte que está al final de la actividad, que dice importante. Ahí aparece la ponderación y te dice cada desarrollo deberá estar acompañado del correspondiente diagrama de cuerpo libre. Si nosotros estamos hablando de una magnitud vectorial, obligatoriamente tiene que haber un diagrama de cuerpo libre. Si no hay un diagrama de cuerpo libre, señores, lamentablemente el problema no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque los problemas vectoriales o los desarrollos de magnitudes vectoriales o los problemas que se resuelven mediante la aplicación de leyes o la aplicación de fórmulas o del método donde implique el análisis vectorial, tiene obligatoriamente que haber un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque a partir del diagrama de cuerpo libre se generan las ecuaciones con las que ustedes van a desarrollar el problema. No es que las ecuaciones se generan por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no. Yo tengo un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre me genera unas ecuaciones. Ese análisis que le voy a hacer yo al diagrama de cuerpo libre me va a generar unas ecuaciones. Y esas ecuaciones son las que voy a utilizar yo para resolver mi problema. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo hago mención aquí de que cada uno de los problemas tiene que estar acompañado de su diagrama de cuerpo libre. Si no, no se corrige. Y de lo contrario no tendrá validez. Segundo dice, todas las operaciones deben estar claramente expuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente cuando ustedes desarrollan un problema, por lo menos desarrollan el diagrama de cuerpo libre y exponen las ecuaciones, ustedes van a trabajar con esas ecuaciones. No es que colocaron una ecuación y pusieron eso es igual a tanto y listo. No, no, no. Hay una justificación. Todo resultado tiene una justificación. Esa justificación tiene que aparecer en la actividad. Hubo una inquietud de que se entendió mal sobre si había que hacer los desarrollos a mano, o sea, como dice uno en el argot popular, te vas a pie. No, 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 o sea, el uso de la calculadora no se puede evitar. Simplemente cualquier operación matemática tiene que aparecer allí. Si hay si se le genera un sistema de ecuaciones,
la resolución del sistema de ecuaciones tiene que estar ahí. No es que planteaste el sistema de ecuaciones, X igual tanto, Y igual tanto y Z igual tanto. No. ¿Por qué método lo desarrollaste? ¿Ok? Te dice la presentación debe ser en hojas blancas y a bolígrafo. Eso es muy importante. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Simplemente porque en ninguna empresa respetable en la que ustedes vayan a trabajar, ustedes pueden presentar un informe, una minuta o lo que sea en hojas a rayas, en hojas de un cuaderno que ustedes arrancaron, presentaron eso y eso, o sea, hicieron eso y eso lo entregaron. ¿Okay? ¿Qué dice eso? Que ustedes son unos desastrosos. Así de sencillo, o sea, vamos a estar claros. Entonces, yo exijo que sea en hojas blancas y a bolígrafo, que pueden ser hojas reutilizadas. Perfecto. Ustedes agarran una hojita que está blanca por un lado y está escrita por el otro lado, ¿okay? Y la hacen en el lado blanco. Eso sí, no vayan a colocar hojas que estén bien arrugadas, que le falte un pedazo. No, no, no. Eso es igual, eso es presentación. Y una de las cosas que conlleva la formación es eso, acostumbrarlos a ustedes a que entreguen, a que presenten cualquier trabajo de una forma pulcra, limpia, ordenada. Eso es muy importante para su desarrollo profesional. ¿Okay? Luego dice, enumere cada una de las hojas indicando de las hojas indicadas. Fíjense, cuando ustedes entregan cualquier actividad, individualmente que sea de física 1, física 2, cualquier materia, acostúmbrense a colocar el número de hojas que están presentando. Y esas hojas las enumeran, pero no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Si su actividad tiene 10 hojas, ponen 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10. Así se cuidan ustedes y uno corrige más, con más seguridad de que ese es el orden que ustedes le dieron a su desarrollo. Eso es muy importante. Coloque claramente sus datos en una hoja de presentación. La primera hoja es la hoja de presentación y ahí ponen sus datos, República de Venezuela. Eso no es necesario colocar República de Venezuela, nada de eso. Ustedes colocan Instituto Universitario Politécnico de Santiago Amarillo, ponen el nombre de la materia, ponen su nombre, etcétera, etcétera. Eso de Instituto de República Bolivariana de Venezuela, de Ministerio del Poder Popular, eso no se coloca. No se coloca. Eso es cuando la actividad sale del instituto. Es una cuestión interna, se coloca Instituto Universitario Politécnico Santiago Amarillo, Escuela de Ingeniería, tal. Eso es todo. Okay. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la actividad. Fíjense. ¿Qué es lo que estamos evaluando nosotros aquí? Básicamente la ley de Coulomb. ¿Qué te dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, en pocas palabras. Hay varios videos que coloqué allí y hay cualquier cantidad de videos. Yo les recomiendo los del profesor César Izquierdo Merlo. Hay varios videos en la plataforma. El señor es muy serio y sus explicaciones son muy a la altura del estudiante universitario. ¿Okay? No anda con muñequitos, ni anda con expresiones extrañas, ni nada de eso. Señores, ya estamos nosotros estudiando para ser profesionales y hay que tratarlos como se trata a un profesional, a un ingeniero. El señor es muy respetuoso, muy claro y explica muy bien. Explicaciones a nivel universitario, no a nivel de primaria ni a nivel de bachillerato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros evaluando aquí? La ley de Coulomb. ¿Qué te dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb te dice que la fuerza con que dos elementos se atraen o se repelen es igual a ¿qué? A una constante de proporcionalidad, que es esta que está aquí. Esta es la constante de proporcionalidad que en la mayoría de los libros aparece como K. ¿Okay? El producto de las K es proporcional, es directamente proporcional en este caso, es la igualdad. Esta es la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas, de la magnitud de las cargas. Esto se trabaja con el valor absoluto. Normalmente no se coloca el valor absoluto, pero se sabe que es la magnitud de la carga.
no incluye el signo, no se toma en cuenta el signo de la carga. Dividido entre la distancia que hay entre esas cargas al cuadrado. Eso es la única fórmula que vamos nosotros a utilizar. Vamos a decir como fórmula nueva. Eso es lo nuevo que van ustedes a utilizar en esta parte de la materia. Porque lo demás ya lo traen ustedes como conocimientos adquiridos en Física 1. Que es cómo vamos a trabajar vectorialmente. Pero lo nuevo ahorita es que estamos trabajando con elementos cargados eléctricamente y cómo se comportan ellos cuando su signo es igual o cuando su signo es diferente. Es lo único que es nuevo. Les recomiendo, en la bibliografía yo coloqué una hojita con libros recomendados. Está por aquí, vamos a ver si se los puedo mostrar. Tenemos por un lado el libro de Shaun, ¿okay? Los libros de Shaun de física general, bastante conocido, bastante utilizado. Está el libro, el tomo 2 de Fundamentos de Física de Serway. Ahí, Serway tiene dos líneas. La línea de Fundamentos de Física y la otra línea que es para Ciencia e Ingeniería. ¿Okay? Este es muy sencillo y bastante práctico. Por otro lado están el de Sierra-Semansky, el de Holiday Resnick y el de Alonso y Finn. Y el de Frédéric Boucher. Este señor que está aquí, que parece aquí el autor, Frédéric Boucher. Frédéric Boucher tiene 2 tomos adicionales que se llaman Fundamentos de Física. Son muy buenos también. Si les gusta la parte de física, a nivel de teoría, son libros estupendos. Esos son los libros que yo recomiendo porque los conozco, porque los tengo. O sea, Holiday Resnick, Sierra-Semansky, Alonso y Finn, Frédéric Boucher, el libro de Shaun y el libro de Serway. ¿Okay? Por ahí tengo otro, pero ese no se lo recomiendo porque no sirve para nada. Ok, entonces, vamos a el primer problema. El primer problema te dice, en los puntos, entonces, colocan, fíjense, acuérdense que nosotros como ingenieros somos muy visuales. ¿Qué significa que seamos muy visuales? Que nos gusta hacer un pequeño diagrama, algo que esquematice un enunciado para poderlo entender mejor. O sea, que seamos visuales no quiere decir que seamos averiguadores. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? En el primer problema, te dice, en los puntos P1, P2, P3 y P4, entonces te dan los puntos sobre el eje de coordenadas. ¿Qué es lo recomendable? Trazar nuestro eje de coordenadas y ubicar los puntos. P1, 4, 11, 4, 11. P1, P2, 17, 7, 17, 7. P2, P3, 8, 9. ¿Dónde está P3? 8, 8, 9. P3, 8, 9. P4, menos 11, 3. Menos 11, 3. Y P5, menos 5, 4. Menos 5, menos 4. ¿Okay? Se ubican las cargas eléctricas Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. En el enunciado te dan el signo de la carga. Q1 positivo, Q2 negativo, Q3 positivo, Q4 negativo y Q5 positivo. Entonces te dicen, determina la fuerza electrostática resultante sobre Q5 debido a las otras 4 cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a hallar la fuerza resultante aquí, la fuerza resultante de esta carga debido a estas 4 cargas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre aquí. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esta carga.
porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, sobre Q1 hay una fuerza de repulsión, Q3 una fuerza de repulsión, Q2 una fuerza de atracción y Q4 una fuerza de atracción. Después de nosotros tener nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el análisis de ese diagrama de cuerpo libre para generar las ecuaciones. Hay varias formas de hacerlo. Perdón. ¿Cómo lo trabajaron ustedes en bachillerato? En bachillerato digo yo, en física 1. Si lo trabajaron como el módulo por el vector unitario o lo trabajaron simplemente por la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto es igual a los F sub X, esto es igual a los F sub Y, tomando un sentido como positivo, que eso se lo dan ustedes. Yo considero que esto es positivo hacia allá y yo considero que esto es positivo hacia arriba. Perdón. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que proyectar todas las fuerzas hacia el eje X y proyectarlas hacia el eje Y resuelvo mi problema. Y de la misma forma como lo trabajaban en física 1, de la misma forma como se trabajan los problemas de análisis vectorial. Después que nosotros tenemos hecho esto, ya nosotros sabemos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de los F sub X al cuadrado más los F sub Y al cuadrado. ¿Cierto? Es una cuestión ya básica de lo que es el análisis vectorial. Y sabemos que la tangente del ángulo va a ser igual a los F sub Y sobre los F sub X. Y allí tenemos el ángulo que forma con el eje X la fuerza resultante. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí, dependiendo del cuadrante donde se encuentre esa fuerza, que nos los va a dar el F sub X y el F sub Y, nosotros tendríamos que hallar el phi sub X. ¿Qué es el phi sub X? El phi sub X es, perdón, el phi sub X es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ok? Lo mismo que ustedes vieron en física 1. Entonces, si ya tienen el phi sub X, que sería ese ángulo, ya tienen la ubicación del vector resultante. El vector resultante está aquí, o sea, sale de aquí. ¿Hacia dónde va? No sé. Eso es lo que hay que calcular, lo que hay que determinar. Entonces, hallan el módulo del vector y hallan la dirección de ese vector. ¿Sí? Con esto. Esa es la primera parte. Y la segunda parte te dice magnitud y ubicación de una carga Q sub 0 que al ser colocada a 100 milímetros de Q sub 5 logra que esta última se mantenga en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, perdón, ¿dónde tengo yo que colocar? Ya te dicen que es a 10 centímetros, ¿qué? Ahí dice el texto. 100 milímetros. A 100 milímetros de esta carga, yo voy a colocar una carga Q sub 0 que haga que ésta se mantenga allí donde está, que no se mueva. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que debido a estas 4 cargas, esta va a tener una fuerza resultante. O sea, ella va a salir corriendo para algún sitio. Hey, entonces yo te voy a poner una carga a 10 centímetros, te voy a poner, o 0.1 metros, te voy a poner una carga Q sub 0 que haga que ella se quede allí. Ella no se va a mover. ¿Dónde tengo que colocarla? Magnitud y ubicación. Ok, ¿dónde tengo que colocarla? A 10 centímetros. Pero ¿cuál es la magnitud? ¿Cuánto vale esa carga? Y la ubicación. Cuando te hablan de ubicación, tienes que dar los puntos X y Y. Ya sabemos que está a 10 centímetros, a 0.1 metros de separación de Q sub 5. Perfecto. ¿Pero dónde? Me dan la coordenada X y la coordenada Y de esa carga. Esa es la segunda parte de ese problema. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo por un lado? La fuerza electrostática resultante sobre Q sub 5 debido a las otras cargas. Mi diagrama de cuerpo libre, el análisis de ese diagrama de cuerpo libre que me va a generar las ecuaciones de dónde voy a sacar yo mi fuerza resultante. Y de dónde voy a sacar yo el ángulo que forma con el eje X.
y de allí obtengo mi phi sub x. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo necesito ese phi sub x, que es el ángulo que forma con el eje x positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Okay? Eso es muy importante. La segunda parte es la magnitud y ubicación. Magnitud, ¿cuánto vale la carga? Ubicación, x, y. Naturaleza de la carga, positiva o negativa. Eso depende. Eso depende como ustedes quieran. ¿Ok? Porque puede ser positiva o puede ser negativa. Pues si yo la pongo positiva, me va a causar una fuerza de repulsión. Si la coloco negativa, me va a causar una fuerza de atracción sobre Q sub 5. Porque el signo de Q sub 5 no varía. El signo de Q sub 5 se queda. O sea, no estamos afectando la naturaleza de la carga 5. Ella se queda tal cual como está. Y yo necesito que se quede donde está. Quédate ahí. Entonces yo te voy a poner una carga en un sitio para que te quedes allí. Esa es la segunda parte. Segundo problema. De izquierda a derecha sobre una línea recta se ubican tres esferas A, B y C. En una línea recta se ubican tres esferas A, B, C. Con cargas eléctricas de 5, menos 12 y 9. 5, menos 12 y 9. Lo pueden verificar en la actividad. La distancia entre A y C es de 190 milímetros. De aquí a aquí hay 190 milímetros. La fuerza electrostática con que A actúa sobre B. A actúa sobre B. La fuerza electrostática con que A actúa sobre B es de 2 por 10 a la menos 3 newton. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Dependiendo del signo de las cargas, ya nosotros sabemos que puede ser de atracción o de repulsión. Eso es parte del diagrama de cuerpo libre. Entonces te dice, la primera parte, determine fuerza resultante sobre cada una de las esferas, pero efecto a las otras dos. La fuerza resultante, aquí, aquí y aquí. Fuerza resultante en A debido a B y C. Fuerza resultante en B debido a A y C. Y fuerza resultante en C debido a A y B. Tres partecitas. ¿Sí? Ustedes van a jugar con la carga y las distancias. Ya yo tengo la distancia aquí, tengo que hallar esta distancia y tengo que hallar esta distancia. Eso es todo. Y la segunda parte dice, con una esfera descargada se toca primero la esfera A, luego la esfera C y por último la esfera B. ¿En qué punto sobre la recta consigue esta última el equilibrio? Fíjense. Cuando se tocan dos elementos cargados eléctricamente, en este caso, como son elementos pequeños, muy pequeños, se equiparan las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que si este vale 3, supongamos que son 3 microcoulomb, y esta esfera, esta otra esfera, vamos a ver si tengo algo parecido aquí. Bueno, lamentablemente no tengo nada. Hicimos desastre por lo que ya ustedes escucharon. Yo tengo una esfera cargada eléctricamente. Supongamos que esta tiene 3 microcoulomb. Y esta otra esfera tiene 4 microcoulomb. Entonces yo vengo y las toco. Y luego las separo. Si esta tiene 4 y esta tiene 3, porque tiene 4, no importa. Son 7 microcoulomb en total. Cuando las separo, las dos van a quedar con la misma carga. Van a quedar con la misma carga y con el mismo signo. Quiere decir que si este es positivo, quiere decir que es positivo el resultado. Pero si este es 4 y este es 3, sería 4 menos 3, 1. Entre 2, 0.5. Le queda 0.5 microcoulomb como carga a cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sumamos la magnitud de esta carga. La magnitud de esta carga, cuando las tocamos, se suma la carga. Y al separarlo, quedan con la misma carga ambas esferas. Eso es lo que ustedes van a considerar
en ese problema. Cuando entremos más adelante en la parte de potencial, etcétera, etcétera, vamos a darnos cuenta que se equipara el potencial eléctrico en la superficie, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué? Bueno, entonces te dicen, si con una esfera descargada se toca primero A, supongamos que esta es la esfera descargada, tengo a A, entonces con esta esfera descargada toco a A, se equiparan las dos cargas, quedó A con una carga. B, con esta esfera que tiene la misma carga que le quedó a A, toco B y la dejo tranquilita. Tengo una carga aquí. Y luego, con esta misma, toco a C y aparto a C del sistema. ¿Okay? ¿Qué dice el problema? ¿En qué punto sobre la recta consigue esta última el equilibrio? ¿Quién es esta última? B. B. El problema toca primero a A. Primero toca A, supongamos que este es A. Luego toca a C. Y luego toca a B. La esfera culpable de eso, yo la estoy separando del sistema. No la estoy incluyendo en el sistema. Ajá. B, ¿dónde la estoy colocando? Para que al colocarla sobre la recta, ella no se mueva. Cuando nosotros estamos hablando de que el sistema está en equilibrio, es que estamos diciendo que ella no se está moviendo. No se está moviendo respecto a un sistema de referencia que tenemos. ¿Sí? Para que no entremos en las polémicas de que no, pero se está moviendo con respecto al Sol, con respecto a la Luna. No, no, no. No se está moviendo con respecto a A y con respecto a C. Se queda en equilibrio. ¿Qué es en equilibrio? Cuando la sumatoria de fuerzas que están afectando esta partícula es igual a cero. Esa es una condición de equilibrio. Igual como ustedes lo vieron en física 1. Condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Es una condición de equilibrio. Y cuando entramos en la parte de momento, sumatoria de momento es 0, pero aquí ya es otra cosa. ¿Okay? Entonces, vamos a guardar las esferitas antes de que volvamos a hacer desastre. Eso es referido a el segundo problema. Tercer problema. Dos esferas de 30 gramos de masa, cada una, e inicialmente en estado neutro, cuelgan desde dos puntos ubicados sobre el mismo plano horizontal separados 80 milímetros uno del otro. Dos esferas que están colgando, separados 80 milímetros. El punto de donde cuelga está separado 80 milímetros. Y tienen 30 gramos de masa. Cada una de las esferas es tocada por sendos elementos que poseen cada uno cargas eléctricas de 15 microcoulomb. ¿Qué significa esto? Que a esas esferitas, ustedes las van a tocar a las dos, las tocan con elementos que tienen, ellas no, inicialmente no tienen carga. Creo que eso es lo que dice ahí, ¿no? Cada una de las esferas tocada por eso, inicialmente en estado neutro. Cuando te dicen inicialmente en estado neutro, quiere decir que no tienen carga. Entonces, si ellas inicialmente no tienen carga, a las dos las voy a tocar con un elemento que tiene 15 microcoulomb de carga. Cada una de las esferas tocada por sendos elementos que poseen cada uno una carga eléctrica de 15 microcoulomb. Quiere decir que yo tengo dos elementos cargados eléctricamente con una carga de 15 microcoulomb y con esos dos elementos voy a tocar las dos esferas. Y en el mismo caso anterior, se equiparan las cargas. Como quedan las cargas con igual signo, ellas se van a repeler. Y se repelen quedando al final con una distancia de separación de 150 milímetros. Dice, cada una de las esferas es tocada por sendos elementos que poseen cada uno cargas eléctricas de 15 microcoulomb, luego del cual se observa entre ellas una separación de 150 milímetros. Ya las cargaste, ¡pac!, se separaron. Determina la tensión y la longitud de las cuerdas
así como el ángulo que forma la tensión de la cuerda, la longitud de la cuerda y el ángulo que forma cada una de ellas con la vertical. Son las tres cositas que pide el problema. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Obligatoriamente hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo tengo el diagrama de cuerpo libre, se generan las ecuaciones. Es un ABC. A, diagrama de cuerpo libre. B, ecuaciones que se generan a partir del diagrama de cuerpo libre. C, solución del problema. Eso es todo. Cuando se aplican los problemas de magnitudes vectoriales hay que trabajar así. Entonces ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, generan las ecuaciones, resuelven el sistema de ecuaciones y tienen los resultados. Acuérdense que la tensión siempre va, los elementos, las cuerdas trabajan a tracción. O sea, la tensión siempre sale del elemento. Y el cuarto te dice, en el centro del eje de coordenadas, XY, se ubica una partícula P. En el centro de un eje de coordenadas, XY, se ubica una XY. Se ubica una partícula P, cuya carga es de 1.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Q sub P es igual a 1.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Sobre ella actúa un producto sobre ella actúa un producto de cargas positivas. Un conjunto de 4 fuerzas sobre ella actúa producto, sobre ella actúa producto de cargas positivas, un conjunto de 4 fuerzas que dan como resultado una fuerza de 120 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me están dando la fuerza resultante sobre Q sub P debido a 4 cargas positivas. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 me producen una fuerza resultante de 120 newtons, cuya línea de acción pasa por los puntos menos 4, menos 7. Cuando hablamos de línea de acción, no quiere decir que el vector llega hasta allí. Ni llega, puede que no llegue allí, o puede que pase de allí. ¿Okay? Esto es un problema muy para resolver gráficamente. Este problema está hecho para resolverlo gráficamente. Si no lo saben resolver gráficamente, lo hacen analíticamente. Gráficamente hay que trabajarlo a escala y en hojas de papel milimetrado. No especifico nada de eso, porque normalmente la parte de trabajar con esto gráficamente yo lo doy en el laboratorio. ¿Okay? Entonces lo pueden hacer analíticamente, igual funciona. De las 4 fuerzas se conocen 3. ¿Okay? Yo conozco 3 de las fuerzas que actúan sobre Q sub P y me producen esta fuerza resultante. Esta que está aquí es la fuerza resultante. Entonces te dicen por dónde pasa, dónde se ubican las cargas. Q sub 1 está en el punto 4,4. Q sub 1 está en el 4,4. Q sub 2 está en el menos 3.5, menos 5. Q sub 2. Q sub 2 está aquí. Q sub 3 está en el menos 4, menos 3. En el 4, menos 3, perdón. Ese es Q sub 3. Si la magnitud correspondiente a cada una de las fuerzas son, entonces te dan el valor de la fuerza que produce cada una de esas cargas. Determine la carga Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces aquí va a determinar Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Ok? Hay que determinar esas cargas. Ya el enunciado del problema te dice que estas cargas son positivas. Te lo dice el enunciado. Entonces, y el otro lado te dice el módulo de F4.
y el ángulo que forma con el eje X positivo. O sea, por un lado te están pidiendo el valor de las cargas y por otro lado te piden la fuerza que falta para que me dé como resultado la F de 120 newton. Entonces, ¿dónde está esa fuerza resultante? ¿Dónde está ese F4, perdón? ¿Cuál es el módulo de F4? ¿Y cuál es el ángulo que forma con el eje X positivo? Ojo, con el eje X positivo. Acuérdense que cuando ustedes les piden el phi sub X, le están hablando de el ángulo que forma el vector con el eje X positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, no es simplemente, no es que volverse loco, colocar F resultante, F sub X, raíz de 4, tangente, ese es el ángulo. Y no. ¿En qué cuadrante está? Y a partir de la ubicación, perdón, ¿de dónde sacamos nosotros ese ángulo? Porque aquí, por ejemplo, este ángulo de aquí, yo puedo sacar este ángulo, pero ese ángulo no es mi phi sub X. Mi phi sub X arranca de aquí. Este es mi phi sub X. Entonces, ¿recuerdan cuando ustedes le daban cuando comenzaron la parte de vectores, que daban una ecuación general? Y te decían B sub X igual a B sub 1 por el coseno de phi sub 1, B sub 2 por el coseno de phi sub 2. El B era el módulo. Coseno de phi sub 1 es phi sub X 1. El ángulo que formaba el vector 1 con el eje X positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con eso hallabas los B sub X. Y los B sub Y, ¿cómo hallabas los B sub Y? B sub 1 por el seno de phi sub 1 más B sub 2 por el seno de phi sub 2, etcétera, etcétera. Siempre con el phi sub X. ¿Sí? Es muy importante estar claro allí. Si ustedes quieren trabajar con vectores unitarios, pueden trabajar perfectamente con vectores unitarios. Los resultados son exactamente iguales. Acuérdense que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, ustedes la pueden representar así. O sea, la fuerza es igual a F multiplicado por el vector unitario. Tranquilamente lo pueden representar así. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Le estamos dando la opción de que ustedes trabajen de esta forma o trabajen de esta forma. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen los métodos. Ya en Física 1 vieron ustedes los métodos para trabajar con las magnitudes vectoriales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar esos métodos para resolver los problemas donde se agrega otra cosita. En este caso, el comportamiento que tienen dos cargas eléctricas. Lo mismo que el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud también vectorial. También lo vamos a trabajar como un vector. ¿Con qué método vamos a resolver ese problema? Con el método que a ustedes les parezca más cómodo. Acuérdense que cuando ustedes comienzan a ver materias donde se les dan varios métodos, es simplemente para que ustedes adopten o se adapten al método con el que ustedes se sientan más cómodos. De los varios métodos que vieron ustedes en Física 1, en la parte de vectores, de esos, ¿con cuál se sentían más cómodos? ¿Cuál es el que desarrollaban con mayor rapidez y mayor exactitud? Bueno, ese método es el que yo voy a utilizar ahora para trabajar. ¿Por qué? Porque no te estoy exigiendo métodos. Te estoy exigiendo es el módulo de la fuerza, la dirección y el sentido. O el módulo de la fuerza y el ángulo que forma con el eje X positivo. Eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Entiendes? Y así continúan en el resto de las materias. ¿Okay? Entonces, resumiendo.
En el primer problema hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre ustedes van a hacer el diagrama de cuerpo libre en función de el punto que ustedes van a analizar. Ahí es donde voy a hacer yo el diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre en curso 5 porque me está pidiendo la fuerza resultante en curso 5. Aquí tengo que hacer 3 diagramas de cuerpo libre porque me lo está pidiendo para cada una de las cargas. Aquí, con hacer uno es suficiente porque las dos cargas son iguales, los dos elementos son iguales. Como los dos elementos son iguales, hago uno solo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque voy a tener una fuerza de repulsión debido a que las dos cargas van a quedar, los dos elementos van a quedar con la misma carga. Por lo tanto, hay una fuerza de repulsión. Que queden positivos o negativos, eso no me interesa. ¿Okay? Esto quedó positivo y este quedó positivo. ¿Por qué? Porque la carga que las tocó era de 15 microcoulomb. Ah, entonces quedó todo positivo. Perfecto. Hago mi análisis, porque si queda negativo también va a ser una fuerza de repulsión. Y aquí me están dando 3 fuerzas y me están dando la fuerza resultante. ¿Okay? Tengo que hallar esta cuarta fuerza. ¿Para qué? Para que esta fuerza resultante sea la que me está indicando. ¿Cuánto vale esa fuerza? ¿Cuánto vale la carga? ¿La carga es? No. Un módulo de la fuerza y el ángulo que forma con el eje X positivo. Eso es lo que me está pidiendo de la cuarta fuerza. Primera fuerza, segunda fuerza, tercera fuerza, cuarta fuerza, fuerza resultante. Esto es lo que me están dando y esto es lo que estoy allá. ¿Ok? Eso es aquí. ¿Dónde está mi diagrama de cuerpo libre? En el centro. Porque todo se está haciendo en función de esa carga. ¿Ok? Eso engloba lo que sería la primera actividad. Importante. Señores, lean bien la actividad. Se lee bien. Y esto que está aquí como importante, es importante. Yo no evalúo, ni siquiera lo corrijo. Actividades en hojas a rayas. Mucho menos cuando le sacan foto a un cuaderno. ¿Okay? Lo que ustedes presentan es su carta de presentación. Si yo presento un desastre, es porque yo soy un desastre. Y eso es algo que nosotros queremos evitar. Formar desastrosos. Y eso se comienza, ya ustedes debieron haber comenzado con eso. ¿Okay? Pero nunca es tarde para comenzar. Acostúmbrense a eso. No es que porque el profesor de física 2 le está exigiendo eso. No, no, no. Eso es una cuestión de sentido común. Eso es como cuando ustedes les dicen que van a una entrevista de trabajo. Ustedes no se van de chores y de franelilla. Y nadie les dice que no se pueden ir de chores y franelilla. Pero no se van así. Se van con una camiseta limpia. Si se pueden ir encorbatados, se van encorbatados. ¿Verdad? Y nadie se los ha dicho. ¿Pero qué se llama eso? Sentido común. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno. Bueno, ya lo saben, estamos a la orden. Ya se abrió el grupo de Telegram. Cualquier duda, cualquier inquietud la podemos manejar tranquilamente por el Telegram. Y yo pienso hacer lo más probable el lunes por la tarde. Haría el encuentro para el 20%, que sería la parte de campo eléctrico y potencial eléctrico. La actividad está, inclusive la actividad del segundo corte ya están montadas. Si quieren, por curiosidad, las pueden ir viendo, etcétera, etcétera. Acuérdense que estamos en un curso intensivo. ¿Curso intensivo qué es? Intensivo es correr, más nada, en pocas palabras. Entonces, no tenemos tiempo para estar jugueteando ni nada de eso. ¿Okay? Eso es rápido. Segundo corte está montado. Tercer corte yo probablemente lo termino de montar este fin de semana. O sea que si quieren hacer todas las actividades, las pueden hacer todas las actividades. No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces me despido. Cuídense mucho. Y bueno,
seguimos en contacto. Pues. Por la mensajería de la plataforma también podemos trabajar con las dudas que tengan y voy a abrir un horario de chat. ¿Okay? El horario de chat probablemente sea para los jueves por la mañana o para los lunes en la tarde-noche, porque en la mañana tenemos clases presenciales. Bueno, no me queda más que decir, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, lo podemos trabajar por el Telegram. Entonces, cuídense.